Hola, soy Juan Tomás García de SP Gens, soy el responsable de Big Data en la compañía y hoy os hemos preparado una etapa que va a ir sobre Apache Spark. Espero que os guste. Vale, bueno, primero de todo, ¿qué es Apache Spark y de dónde viene? Si conoces un poco la historia de Big Data, los proyectos iniciales eran privativos, eran cerrados y de pronto hubo un movimiento sobre el 2006-2005 que es Apache Hadoop, que fue la primera versión libre de herramientas Big Data, ¿vale? Apache Hadoop, que es el principio de todo, nos dio bastantes herramientas, nos dio cosas como el Hadoop File System para poder almacenar todo lo que quisiéramos sin ninguna limitación, basado en los papers de Google. Nos dieron también el proyecto, la base de datos HBase para poder tener cualquier dimensión de base de datos, y estoy hablando de trillones sin ningún problema, para par valor. O sea, fue la primera no SQL, base de datos nueva SQL que tuvimos accesible en el mundo de Big Data. Y nos dio otra cosa que es bastante importante, que es el cómo manejar toda esa información. Digamos que de las claves del éxito de Hadoop es la implementación del algoritmo que ya definió también Google previamente, del algoritmo de MassReduce. ¿Vale? Este algoritmo lo que consiste es cuando tú tienes que tratar algo como si tienes una copia de todo Internet, y bueno, pues puedes hacer esa copia gracias al Hadoop File System, pero digamos que el problema es cómo te traes toda la copia hacia una CPU y la procesas. Lo que hace MassReduce es, si yo tengo 1000 ordenadores y tengo un pedacito de internet en cada uno de esos ordenadores, lo que mando es una tarea que hace una parte, la parte del map, en cada uno de esos ordenadores, y así no tenemos que traernos una copia hacia la CPU, que es donde salía el cálculo, ¿no? Así básicamente. Luego hay una operación de reduce, y si queremos contar los links que tiene una página, o cuántos links, cuántas páginas apuntan a una página, bueno, pues el proceso sería ese. Busco todos los enlaces, los reduzco y hago los cálculos. Hasta aquí es un poco cómo fue la historia de Hadoop, lo que ha estado pasando estos últimos años, pero no todos los problemas en Big Data se pueden resolver en términos de operaciones de MassReduce. Y empezaron a surgir proyectos dentro de la fundación de Apache que intentaban resolver cosas. Pues hombre, yo quiero tener cosas que se parezcan a una base de datos tradicional y poder hacer SQLs, aunque estén luego basados en MassReduce. Y así han sido proyectos como Hive. Yo necesito coger datos e integrarlos, hacer los ETLs e integrarlos dentro de mi sistema de Big Data, y aparecieron proyectos como OSI, como PEZ, y en general, digamos que el ecosistema de Hadoop, basado siempre en MassReduce, fue incluyendo tecnologías distintas, casi todas basadas en Java, y que más o menos se acoplaban en ese mundo. La revolución llega con Apache Spark, y lo que me parece que es una revolución muy interesante, porque de pronto hay una nueva generación que no ha estado haciendo proyectos para el ecosistema de Hadoop, en el que deciden que se puede hacer mucho más sencillo. Y aquí entra por un lado el lenguaje Scala, que no sé si lo conocéis, pero yo os recomiendo que veáis la etapa de Scala, que será fundamental para que entendáis un poco más de qué es Scala como lenguaje funcional y orientado a objetos, y un nuevo equipo que venía de la Universidad de Berkeley, que lo que hizo es: vamos a repensarnos Hadoop, vamos a repensar que han cambiado las cosas. Ahora tenemos distintos precios en las CPUs, tenemos distintos precios para la memoria, o sea que podemos repensarlo y hacerlo más simple. Yo tengo que hacer una confesión, y es que yo odio Java. A mí no me gusta nada Java, y el mundo de Hadoop me parecía literalmente que no había por dónde cogerlo. A mí me costaba muchísimo hacer un simple MassReduce. También al equipo de Apache Spark, y ahí es donde, utilizando el lenguaje funcional Scala y simplificando toda la arquitectura, pasando como de 100.000 líneas que tenía Apache Hadoop a 15.000, son capaces de hacerse un core y de simplificar la vida de la gente que nos dedicamos a mover datos.
Siempre me gusta comparar cuánto código se necesita en Java con Java y con Hadoop para hacer un simple MapReduce. El Hello World del mundo de Big Data es el word count si veis el código y lo comparáis, veis que para Java se necesitan como ciento y pico líneas que yo soy incapaz de repetir de memoria, y sin embargo con Scala son 4 líneas. Abro el fichero, parto las líneas, saco las palabras, hago un map para decir cada palabra tiene uno y hago un reduce, y luego lo salvo o no. A mí esa parte de cómo se ha abordado Big Data con Spark es por lo que estamos enamorados de Spark, por lo que utilizamos Spark en todos nuestros proyectos, da igual que sean de millones de registros que hay que procesar por segundo, que sea una aplicación web que tiene que actuar con diferentes ofertas dependiendo de los hábitos del usuario. Poder abstraernos y poder utilizar un lenguaje tan conciso como Scala, con un core tan sencillo y tan potente como Spark, es la solución. Spark no solo es el contar palabras, sino que hay un montón de módulos y haciendo un resumen súper rápido, el primero es Spark SQL, que básicamente es, vale, yo cojo información, la leo, y si defino un mínimo esquema, porque es un CSV, porque simplemente yo he dicho cuáles son los campos que tengo en memoria, a partir de ahí yo puedo utilizar un SQL. Y ya puedo utilizar SQL estándar a velocidad de clúster. ¿Vale? No lo he dicho en ningún momento, pero realmente Scala es un framework para poder ejecutar operaciones en clúster. ¿Vale? Esto, que parece que es trivial, simplifica también muchísimo las operaciones. Yo puedo hacer cosas en programación tradicional, o simplemente puedo decir, bueno, pues me he leído todos estos clics, los estoy analizando, y ahora lo que quiero extraer son los que se hacen por la noche, que se hacen de usuarios que vienen de iPhone, y eso lo puedo formular y calcular y se paralelizaría automáticamente. ¿Vale? Y lo podría hacer en lenguaje SQL, que más o menos lo conoce todo el mundo. Pocas líneas, lenguaje SQL, eso es Spark SQL. Por otro lado, y esto tiene que ver mucho con la arquitectura capa, que también da para otra etapa, el mundo real es streaming. Y con esto lo que me refiero es que cada vez más tenemos que estar respondiendo ante eventos que están sucediendo. Twitter todos los días genera 2.500 millones de eventos de las aplicaciones de mobile. Todo eso se captura, pasa a un sistema de bus, y lo que está haciendo la gente es consumirlo en streaming. Están cogiendo y dicen, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 5 minutos? Para dashboard, para analizar, para generar modelos. Vale, para resolver esto tenemos Spark Streaming, y Spark Streaming es simplemente perfecto, porque lo que te hace es te está dando el snapshot con las ventanas que quieras, y ya puedes hacer las mismas operaciones que harías con el core. Más herramientas, y ya para terminar, porque esto es una etapa y no da para más. Hay un módulo de Machine Learning, ahora realmente hay 3, en el que ya puedes aplicar a esa información que tienes en memoria, que son los RDDs, puedes aplicar cualquiera de los modelos tradicionales, hay bastantes que están implementados. Y lo tercero, y ya para terminar, hay también un módulo de GraphX para todas las bases de datos de grafos. Y esto es Spark, que os va a gustar.